Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, agradecemos su presencia y la de los tres invitados. Bienvenidos a la conversación Literatura y Fútbol, el programa literario de Chile en la Feria del Libro de Guadalajara. Los exponentes que han sido invitados en esta ocasión son el periodista y exdirector de la revista de fútbol Don Balón y de la revista de viajes Domingo del diario El Mercurio, Francisco Moat. También autor de los libros Las 7 vidas del gato Gamboa, El teniente Bello y otras perdidas. También el escritor mexicano Juan Villoro, ganador del premio Ralde de novela, el premio Javier Villaurrutia y el premio de periodismo Rey de España, entre otros, y autor de los libros Arrecife, 8.8, El miedo en el espejo y Una crónica del terremoto en Chile. Y por último, el autor argentino Eduardo Sacheri, creador de diversos relatos y novelas. Juan Villoro estará a cargo de guiar esta conversación, también participará de la mesa. Le damos la bienvenida a todos ustedes, a los autores invitados. Las preguntas se van a hacer al final de la conversación y les recordamos que los libros de los tres autores están disponibles en el pabellón de Chile. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues es un momento excepcional poder estar aquí en una sesión amplia, porque normalmente, como ustedes saben, las presentaciones de la FIL son de 50 minutos rigurosísimos. En esta ocasión disponemos casi de tanto tiempo como el de un partido y el alargue reglamentario, y sugería Pancho Moguat que a lo mejor terminamos en una definición en penaltis. Entonces, bueno, vamos a ver cómo procede esto. Les agradecemos que tener un estadio lleno, y estoy contentísimo de poder compartir esta mesa con dos amigos y escritores que me interesan mucho. Agradezco también a los amigos chilenos por haber tenido la iniciativa de incluir el fútbol dentro de las reflexiones literarias o narrativas. Eduardo Sacheri es autor, entre otros libros, de El secreto de sus ojos. También escribió el guión de la película que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, una historia extraordinaria que habla, entre otras cosas, de la pasión por el fútbol y de cómo la gente articula sus emociones, sus ilusiones, sus recuerdos a partir de las mitologías futbolísticas. Pancho Moguat ha sido cronista de radio, comentando partidos de fútbol, ha escrito un diccionario del fútbol junto con Patricio Hidalgo, y es autor de un libro extraordinario de narraciones relacionadas con la loca pasión por el fútbol que se llama Cosas de Fútbol. Se ha reeditado como Nuevas Cosas de Fútbol. De modo que pues yo me siento como si estuviera en una alineación ideal, ¿no? Junto a Messi o Maradona, con Eduardo Sacheri, ¿no? Y junto a Carlos Reynoso, Caselli, los grandes chilenos. Entonces es un privilegio tener aquí a estos compañeros de juego. También hay que destacar un detalle importante para nuestros amigos, ya que les damos la bienvenida a Jalisco. Guadalajara es el lugar donde más y mejor se ha discutido de fútbol en México. Durante mucho tiempo había mucho prejuicio para hablar de fútbol, sobre todo en círculos intelectuales, y un escritor de aquí, de Guadalajara, Emanuel Carballo, se fue a vivir a la Ciudad de México y se sorprendió de que ninguno de sus amigos escritores se atrevieran a confesar su pasión futbolística. En 1966 se disputaba el Mundial de Wembley. Él escribió una columna en el periódico Excelsior que se llamaba Diario Público, y donde narraba sus experiencias personales. Y una de ellas, una de las más singulares, era que todos los poetas, dramaturgos, ensayistas que frecuentaba se negaban a hablar de fútbol. Y dice: me sorprende mucho que jugando México en este mundial, en Wembley, la sede del fútbol, no haya una pasión. Dice: me pregunto si es que no les gusta algo tan interesante como el fútbol,
o si no se atreven a decirlo. Había todavía una actitud de vergüenza ante el fútbol en 1966 y fue un escritor de Jalisco el que planteó este tema, lo puso sobre la mesa y afortunadamente ahora estamos en su tierra hablando de este tema en forma amplia y con todos ustedes. Yo creo que sería una bonita idea empezar hablando de cómo surge la pasión para cada uno de nosotros, el interés por el fútbol en casa, por el equipo que nos va a acompañar toda la vida, ¿no? Creo que la vida se puede cambiar de todo, de política, religión, mujeres, hasta de sexo, con alguna operación, ¿no? Pero cambiar de fútbol es como negar la infancia que tuviste, como decir, yo ya no soy ese niño. Eduardo es hincha de Independiente y Pancho es hincha o aficionado a la U de Chile. Y yo, como don Ramón en El Chavo del Ocho, le voy al Necaxa, ¿no? Entonces, quisiera que empezáramos con eso, Eduardo. Un poco el Eduardo niño que se deslumbra por el fútbol. ¿Cómo no? Agradeciendo desde ya la presencia y la invitación de Chile. Cuando evoco mis primeros recuerdos de fútbol, son dobles. Por un lado, jugar al fútbol con mi padre, en la vereda, la acera, creo que le dicen ustedes, de mi casa. Yo con 4, con 5, con 6 años. Y el otro recuerdo es Independiente, el Club Atlético Independiente, que en mi niñez, en los años 70, era un equipo muy poderoso, que jugaba muy bien al fútbol y que obtuvo grandes logros en la Copa Libertadores de América, esa en la que desde hace unos años también juegan los equipos mexicanos. No quiero pecar de soberbia, pero el único equipo que ha ganado 7 veces la Copa Libertadores de América es precisamente Independiente. Nuestro presente no tiene nada que ver con eso, pero es muy importante que lo sepan. Recuerdo que mi padre, claro, en los años 70 se televisaba muy poco fútbol y era todo una excepción ver un partido televisado, naturalmente en blanco y negro. Para mí la camiseta de Independiente era gris oscuro, que es como se veía el rojo en mi televisor. Sin embargo, mi padre, cuando íbamos a ver un partido de Independiente, cosa que sucedía de vez en cuando por la tele, porque aparte el estadio nos quedaba muy lejos, en Argentina es muy habitual que tú seas del equipo de tu padre, no que seas de un equipo que quede cerca de tu casa o de tu barrio. Entonces, Avellaneda, que es la ciudad donde está Independiente, a mí me quedaba a 60 kilómetros de mi casa y no podíamos ir al estadio. Cuando lo veíamos por televisión, todo lo que fuera rojo en mi casa, remeras, medias, frazadas, toallas, lo poníamos como banderas, porque mi padre sostenía que tenía que parecerse todo lo posible a como eran los estadios de la Argentina. De modo que para mí el recuerdo del fútbol es siempre necesariamente me conduce a esas grandes epopeyas de la Copa Libertadores y a mi padre. Y como perdí a mi padre siendo muy pequeño, tenía 10 años, echando un vistazo atrás, por suerte compartimos eso, porque fue nuestro gran tesoro compartido. Pancho. Un honor formar parte de esta mesa. Saludos ahí de Chile. Compartir con Eduardo y con Juan una pasión que nos ocupa y sobre todo un vínculo, ¿no? Un vínculo entre el fútbol y la escritura, entre el fútbol y la crónica, entre el fútbol y la narrativa.
Lo que Eduardo Sacheri no dice, y yo no sé si debería asumir en defensa de Colo-Colo, nuestro rival más enconado en el fútbol local, es que una de las Copas Libertadores que obtuvo Independiente no fue con buenas armas. Cuando sacaron al Gringo Neff y lo desplazaron, le hicieron foul, ese Independiente de 73 le arrebató a todo un pueblo, el pueblo colocolino, digo, la ilusión de haberse llevado a esa Libertadores. Exijo pruebas de esa infamia. Es el viejo recurso, ¿no? Hay un diario en Chile que por supuesto dejó de circular en 1973, para ser más precisos, el 11 de septiembre de 1973, que se llamaba Clarín. Era un diario popular, lo dirigía Alberto Gato Gamboa. Y cuando se produjo el saqueo, porque la verdad es que fue un saqueo, lo de ese árbitro, lo de ese pito en ese partido entre Colo-Colo e Independiente, uno de los titulares pequeños del diario Clarín el otro día fue: el pito es súper conchesuma. No completaron la oración, pero básicamente súper conche su madre, es decir, pero para justamente evitar la injuria, en este caso, se cuidó el Gato Gamboa y dijo la frase a medio. Pero bueno, descontando eso y descontando que Elvio Pavoni chuteaba los penales como los dioses y no había modo de atajárselo, en mi caso me hice de la U de Chile por un par de razones. Una, porque mi padre era hincha de la Universidad Católica y los hinchas de la Universidad Católica son de cartón. Así decimos cuando son fríos. En realidad mi padre no era muy aficionado al fútbol, le gustaba la Católica y por lo tanto no me evangelizó adecuadamente. Es decir, no hizo un buen trabajo en ese sentido. Se dejó estar y me dejó hacer. Y yo tenía un padrino salvadoreño, José Joaquín Pérez Villalba, casado con una hermana de mi madre, mi tío Chepe, que jugaba béisbol por la Universidad de Chile en Chile y era de la U y me llevaba desde muy pequeño, porque él no tuvo hijos, a los Diamantes a ver partidos de béisbol, y eso entonces me empezó a vincular con la U, y luego ya yo me aburría en los Diamantes y empecé a exigirle a mi padrino que me llevara a ver el fútbol. Íbamos a ver béisbol y yo me daba vuelta a ver los partidos de las canchas de atrás, de las canchas de tierra, y entonces un día él me dijo: ok, ya no ves los partidos de béisbol, te llevo al fútbol. Y uno de los primeros recuerdos hermosos que tengo fue de un partido entre la Universidad de Chile y la Unión Española en el Nacional. Yo tenía 7 años y Rubén Marcos, un zurdo muy talentoso, disparó un chute penal tan impresionantemente fuerte que a mí me quedó la impresión de que no había sido gol, porque el balón había rebotado en uno de los fierros internos del arco y se había devuelto hacia la cancha. Y tío Chepe me tranquilizó, me dijo que había sido gol, que la U en ese momento ganaba por 2-0, y esa misma noche, porque era de noche en el Nacional, me regaló un banderín azul, con flecos dorados y una foto en blanco y negro, como eran los banderines antiguos, que llevaban una foto en papel ahí pegada sobre el banderín, y entonces desde ese día, creo, soy de la U. Bueno, en mi caso el Necaxa, como ustedes saben, no ha tenido grandes éxitos en el pasado. Es una forma del sufrimiento. Adolfo Bioy Casares dice que ser hincha de un club perdedor es una escuela de estoicismo. Entonces los aficionados al Necaxa estamos acostumbrados a una larga paciencia, cada vez quedamos menos. Corría el rumor de que cuando alguien hablaba al estadio para preguntar a qué hora juega el Necaxa, contestaban en el estadio: ¿a qué hora pueden venir? Porque éramos muy pocos. Los aficionados al Necaxa nos conocemos de nombre y de apodo, y en realidad, pues aquella frase de don Ramón, de yo le voy al Necaxa, es una expresión de neutralidad absoluta, porque cada vez que había un conflicto en el Chavo del Ocho, él, para no meterse en problemas, decía yo le voy al Necaxa, que es como decir yo amo la Osa Mayor, o ¿no? Alguna cosa muy abstracta, porque claro, nadie se podía pelear por un equipo tan pequeño, que ahora además fue llevado a Aguascalientes, ¿no? Si los directivos mexicanos estuvieran a cargo del Boca Juniors, el Boca Juniors de pronto podría jugar en la Patagonia, ¿no? Es decir, no tienen ninguna lealtad por el origen del equipo ni por lo que ha representado. Era el equipo de los electricistas, fue un equipo de un sindicato cuando había fútbol amateur y empezó el profesionalismo. El Necaxa
se negó a cobrar, ¿no? Fue el primer equipo que se negó, y luego ahí surgió el primer sindicato de futbolistas. Hasta la fecha no hay una asociación de futbolistas en México. El primer caso presentado fue de Carlos Albert, fue la primera controversia, y acabaron los días de Carlos Albert como futbolista y del Piolín Antonio Mota, que era el líder del sindicato, el portero del Necaxa. Entonces es un equipo que retrospectivamente, yo por supuesto que cuando era niño no sabía nada de esto, y estas causas así como izquierdistas y reivindicativas no las tomaba en cuenta. Era simplemente el equipo de mi barrio, mis mejores amigos apoyaban a este equipo y yo quería pertenecer a ese barrio. Entonces, aunque me he mudado muchas veces en la vida, siempre tenemos como un barrio del origen, ¿no? Un barrio que nosotros debemos representar y al que queremos pertenecer. Esto es una paradoja, porque ahora que mi equipo se ha ido a Aguascalientes, lo fui a ver jugar ahí en el estadio, un estadio muy bonito, parecido al de Unión Española que vimos nosotros hace poco, un partido en Chile, un estadio pequeño donde los futbolistas pueden escuchar tus insultos, ¿no? Un contacto directo bastante interesante. Y de repente estaba yo en el estadio y me encontré rodeado de japoneses, y japoneses profundamente necaxistas. Y dije, no puede ser, ¿qué pasa? Y entonces, claro, me dijeron, no, es que en Aguascalientes está la principal planta de Nissan en toda América Latina, y los japoneses tienen poder adquisitivo, les encanta el fútbol. Además, los colores del Necaxa es rojo y blanco, la bandera de Japón. Además, Japón es el país del sol naciente, y el Necaxa es el equipo de los rayos. Entonces, toda la estructura estaba ahí. Y entonces, bueno, ahora yo no dejo de ser aquel niño que quiso pertenecer a su barrio y cuyo equipo juega hoy en una Patagonia llamada Aguascalientes para satisfacer a los japoneses. Bueno, dicho esto, una cosa que me impresiona mucho del fútbol específicamente chileno, Pancho, es lo siguiente. Cuando yo fui a ver jugar a la U en el 94, cuando volvieron a ser campeones, después de muchos años, 25 apunta Pancho, 25 años. Entonces había una gran efervescencia, pero a mí me sorprendió mucho la melancolía de los cánticos de la hinchada, porque más o menos todos hacen así la manita, ¿no? Entonces decían, volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser grandes, grandes como fue el ballet. Todo esto es muy melancólico, como una manera de apoyar al equipo. Hay una curiosa, ¿no? Incluso hay otro cántico que habla de cuando la policía nos torturaba en tiempos de Pinochet, ¿no? Entonces, es algo, cuando ustedes hablan de los ciúticos, ¿no? Los ciúticos es arribista. No, entonces no tiene nada que ver, ¿no? La melancolía relacionada con el ánimo sentimental chileno es una manera de entender el fútbol. Es una cosa muy curiosa, muy especial para los que no somos chilenos. Puede ser. Tú una vez me dijiste que te habías cruzado con un argentino que no entendía cómo dos mexicanos de equipos antagónicos podían sentarse juntos a ver un partido. Que eso en un clásico, por decirte, Boca River, o ahora lamentablemente en un clásico la U Colo Colo, no es posible. Y este argentino te decía, pero ustedes son unos degenerados, es decir, el mundo al revés, digamos. Es decir, ver un partido de fútbol que se supone que es un juego, y que está muy bien la pasión, pero finalmente sigue siendo un juego, si lo entendemos como la recuperación semanal de la infancia, como dice Javier María, bueno, es un espacio esencialmente lúdico, que te puede conectar con un afecto esencial, como puede ser el vínculo con tu padre, por ejemplo, por supuesto. Que te puede hacer vibrar durante 90 minutos, por supuesto. Pero afortunadamente terminan los partidos. Y junto con el silbatazo final viene la tregua, viene el descanso, viene el reposo, viene la vuelta a narrar el encuentro, y viene sobre todo el sueño, ¿no es cierto?, la imaginación de lo que viene. Siempre estamos escribiendo los partidos futuros, siempre los estamos dibujando. A veces soñamos incluso con qué goles podría haber en esa jornada. La melancolía a la que tú aludes creo que tiene más que ver con una tipología de un cierto hincha de la U sufriente, que efectivamente de una generación posterior a la del ballet, que no vio al Ballet Azul. El Ballet Azul fue una generación de jugadores muy notables, que en 10 años obtuvo 7 títulos. Entre el 59 y el 69 salieron 7 veces campeones nacionales,
no le fue muy bien en copas internacionales porque no tenían el don de comprar a los árbitros, pero eso es otra historia. Nada, Sacheri son... Quiero pruebas, o sea, esto sigue siendo una campaña de difamación contra Independiente que veo que... Aparte, perdón, al Colo-Colo le ganamos. Sí, sí. Y ahora de repente un colocolista convencido. Continúa, por favor. Está muy bien. Entonces esta generación de muchachos que no vio al ballet estuvo efectivamente 25 años esperando un campeonato. Y bueno, bailó con la fea. En los años 70, Chile fue un país, sobre todo del 73 en adelante, muy opaco. Y esto coincidió también con una Universidad de Chile terrible, es decir, ni siquiera era demasiado malo, era mediocre, estaba siempre en la mitad de la tabla, a veces peleaba para no irse al descenso, pero fue un equipo que no brilló, nunca tuvo luces. Entonces, claro, le hablaron tanto a esa generación del ballet azul que terminaron añorando ser algo parecido al ballet. Y cuando salieron campeones en el 94, y cuando salimos campeones en el 94, salimos campeones en el 95, con campañas notables, digamos, con un tremendo equipo, llamó la atención que esa hinchada pareciera no disfrutar el hecho, como suele ocurrir en el fútbol, de que cuando obtienes un título tienes que estar preparado para que la mayoría de las veces no lo obtenga y estés preparado para perder. Parte de lo esencial del juego, ¿no es cierto?, es aprender a convivir con el fracaso, con la derrota, entre otras cosas, porque la vida tiene algo de esas leyes, ¿no? Entonces hay una melancolía incorporada en ese cántico que tiene que ver, yo diría, más con el hincha de la Universidad de Chile y a lo mejor con el hincha de ese equipo pequeño que no saborea victorias, que no está acostumbrado al éxito, ni a las luces, ni a las copas, y que siempre está en el fondo soñando con algo que ni siquiera a veces se parece a la victoria, soñando a veces con una jugada hermosa, soñando con un gol que te permita narrárselo a tu gente, a tus amigos, a tus afectos, soñando a veces con pequeñeces porque lo pequeño es hermoso también. Sí, aquí en Guadalajara hay un equipo que le ha apostado más a la estética que a la eficacia, el Atlas, ¿no? Y los aficionados dicen, le voy al Atlas aunque gane. Sí. Oye, Eduardo, retomando un poco lo que decía Pancho del tema de los hinchas argentinos que son muy comprometidos con el juego, ¿no? El otro día tú y yo recordábamos el tema del jugador número 12 que se usa en todos los países porque es un invento argentino. O sea, el jugador número 12 es el público que puede influir en el resultado y ningún público creo que influye tanto como el público argentino. La primera vez que yo fui al estadio de Boca es impresionante porque el estadio se mueve, está vibrando y claro, yo le dije a un tipo que estaba ahí, el estadio está vibrando, me dice, no está vibrando, está latiendo, ¿no? Y efectivamente tiene esa dimensión, ¿no? Y lo que comentaba Pancho de este compromiso es tan fuerte que por ejemplo, es interesante en el español que usamos. Por ejemplo, en Argentina se dice soy de Boca, ¿no? O soy de Independiente. Y nosotros en cambio decimos le voy al Necaxa. Es una cosa más prudente, ¿no? Porque claro, tú sigues a tu equipo sabiendo que igual va al abismo, pero igual se cayó el equipo y dijiste mala suerte, ¿no? Sí, pero nosotros lo vivimos como una cuestión existencial. Exacto. Ustedes se van con el equipo, ¿no? Absolutamente. Mira, sin defender excesivamente, digo, esto lo describo, no lo defiendo, que no es lo mismo. Yo lamento que seamos así, como lamento esto de que no podamos sentarnos en un partido clásico, hinchas de equipos rivales, a verlo juntos. A veces ni en un bar se puede producir eso, a veces se pelean en los bares si están viendo en un bar hinchas de ambos equipos. Pero te doy un ejemplo de esto de cómo se vive con profundidad. Independiente está muy mal en este momento en el campeonato argentino, con grave riesgo de descender a la segunda división por primera vez en su historia. Y tenía que terminar un partido al que le faltaba jugar el segundo tiempo. Era ayer a las 6 de la tarde de Argentina. A las 3 de la tarde de México, desesperado, porque claro, aquí no lo daban,
podía seguirlo por Twitter, pero seguir un partido por Twitter es como golpes al corazón sucesivos, porque no obstante, abrí el Twitter y veo, y Independiente iba perdiendo 1-0 ese partido. O sea, empieza el segundo tiempo y empata Independiente. Automáticamente apago el iPad para no saber nada más y me voy al gimnasio del hotel a correr. Como Forrest Gump, digamos, sí corro. Corro para que se pase la hora. Se pasa la hora, me llega un mensaje de texto de mi hijo donde me dice que nos metieron otro gol y perdimos el partido. Yo no te puedo explicar lo que fue el día de ayer para mí. Es una nebulosa de angustia. ¿Vieron cuando uno pierde un ser querido que se confunden las horas y las presencias? Estoy exagerando un poco, pero condicionó absolutamente mi día de ayer y buena parte del día de hoy. Pero hoy empezó a pasar esto que vos decías, Pancho. Hoy empecé a pensar en el partido con San Lorenzo, que es el que sigue. Y ya me empecé a meter de nuevo en el periódico y a ver con qué formación va a ir Independiente. Y eso creo que es lo maravilloso que tiene, sea en la latitud que sea. El fútbol me parece que es como la vida a pequeña escala, pero con la enorme ventaja de que siempre vuelve a empezar. Ojalá la vida en gran escala nos diera esas perpetuas segundas oportunidades, ¿no? Eduardo, mencionabas la vida en pequeña escala y tú en tu nueva novela hablas de un grupo de 4 amigos que se relacionan en buena medida a partir del fútbol y de cómo el fútbol incide en la vida privada. Me gustaría mucho que nos contaras, si no tienes inconveniente, un momento importante de tu vida, que es cuando conociste a tu familia política. La primera vez que fuiste tú, bueno, no sé si era la primera vez, pero cuando fuiste y pasaban un partido trascendental. ¿Qué pasa cuando tus suegros te invitan a comer y vas a ver un partido en el que tú sientes que te juegas la vida? ¿Cómo te debes conducir? ¿Cómo te debes comportar? Cuéntanos esa experiencia, por favor, Eduardo. Bueno, 22 de junio de 1986. El año le sonará, el lugar le sonará Mundial de México. Partido de cuartos de final, Estadio Azteca, Argentina-Inglaterra. Yo sé que no está bien mezclar el deporte con la política y con la guerra, pero bueno, hacía 4 años de la guerra de Malvinas, los argentinos sentíamos mucho dolor por todos esos chicos que habían muerto en la guerra y justo nos toca ese partido, en cuartos de final. Y ganarle a Inglaterra no arreglaba nada, pero creo que me pueden entender perder con Inglaterra lo que hubiera sido. Esto de sentir hasta en esta pequeñez este dolor adicional. Bueno, toda la semana anterior yo estaba en un estado de desesperación absoluta. Imagínense si por un partido miserable de Independiente ayer tuve que salir a correr, imagínense selección nacional. Y era un domingo a mediodía. Vieron que en Argentina nos gusta mucho comer asado, es toda una ceremonia esto de comer un asado. Y yo llevaba 1 año de novio con mi novia y su familia se negaba absoluta y rotundamente a que yo traspusiera la puerta de su hogar. Yo consideraba que era un miserable que venía a robar a su niña. Bueno, tenían razón. Pero luego de 1 año de tener que dejarla como si fuera el año 1940 en la puerta de su casa, antes de que saliera ninguno, ni su padre, ni su hermano, ni su madre, de repente a mi suegro se le ocurre que ya es tiempo de invitarme a comer un asado. ¿Cuándo? El día 22 de junio de 1986 con Argentina e Inglaterra, que bueno, cualquiera que sea un futbolero sabe cómo se pone cuando hay un partido importante. Uno se pone de pie, se sienta, grita, insulta, o bueno, algunos lo hacemos. Yo pensaba, yo voy a dar un espectáculo imposible delante de mi familia, mi hipotética familia política, me van a echar, y con razón.
De hecho, el asado era como yo le dijera 1 hora y media antes del partido. Yo no podía tragar el aire. Porque aparte, y ese es el peor elemento, mi suegro y mi cuñado potencial eran tenistas. Les encanta el noble deporte blanco. Claro, y es distinto. Yo respeto mucho el tenis, pero tiene otra mística totalmente distinta, o por lo menos no tiene la del fútbol. Entonces ellos comían el asado como si no fuera a haber un mañana. Y yo pensaba, pero ¿no se dan cuenta que en este momento la selección está en el micro en el que los conduce al Estadio Azteca? ¿Y no se dan cuenta que ahora Bilardo está con los jugadores? No, y ellos, pasame el chorizo, pasame el... Bueno, cuando va a empezar el partido, yo les pido que por favor le bajen el volumen al televisor para escucharlo por radio, que era una costumbre, por lo menos en Argentina, muy habitual, por esto que los relatores de radio suelen ser mucho más vivaces en aquel tiempo, sobre todo después los de tele se han ido ayornando. Cuando les digo, ¿me permiten bajar el volumen del televisor? Me miran como si yo fuera un marciano y me dicen, pero en la tele, en la televisión lo relatan. Yo, bueno, sí, pero explicando esto, bueno, y después el partido. Todo el primer tiempo 0-0, esta gente seguía comiendo los postres. Argentina que dominaba, pero vieron cómo son esos partidos, que es otra cosa que tiene el fútbol. El dominio no existe, o el dominio no garantiza nada. Hay otros deportes donde las cosas van decantando irremediablemente. En el fútbol no. El fútbol se parece a la vida hasta en la injusticia. Y bueno, cuando Maradona en esa jugada toca la pelota con la mano, me salvo del repudio universal, de empezar a gritar como un loco, porque el relator que yo estaba escuchando, que era Víctor Hugo Morales, tal vez lo hayan escuchado nombrar, con una enorme rapidez visual, dice: mano de Maradona. Yo naturalmente no lo grito. Los tenistas lo gritan. Y Maradona lo grita y el juez de línea lo convalida. Bueno, gol de Argentina, pero digamos, no hice papelones, no quedé mal. Porque claro, debo confesar que goles muy importantes yo los grito como si estuviera en el estadio. Vieron que uno se trepa a alguien. Y vieron, no sé si aquí en México sucede, pero en Argentina a veces enriquecemos el festejo con insultos. En realidad es una contradicción, porque es un momento muy feliz, uno no tendría por qué andar insultando y sin embargo insulta. Bueno, pero claro, 5 minutos después del 1-0, viene esa jugada maravillosa que hace Maradona y tú estuviste en el estadio y te odio. ¿Alguien más estuvo en ese estadio ese día? De los aquí presentes. También te odio, también te odio. Viene esa jugada y cuando ya está por llegar al aire, yo me pongo de pie, tiro la silla y cuando veo que entra la pelota, pierdo la conciencia. ¿Vieron esos shocks que se viven? Lo siguiente que recuerdo es estar subido a una pared de la cocina, aferrado a los barrotes de la ventana, gritando por los agujeros que dejaban los vidrios, insultando al Imperio Británico, a Margaret Thatcher y a su señora madre. Pero claro, cuando tomé conciencia, yo dije, vieron que aparte uno a veces hasta se le baja la presión. Y ahí dije, bueno, me echan. Pero fue tan maravilloso lo de Diego que hasta los tenistas se habían quedado mirando y viendo las repeticiones. Así que lentamente bajé,
limpié mis pisadas y finalmente me pude casar con esa chica. Después de esta espléndida narración, con la pregunta que te hice, me siento como el negro Enrique, cuando el negro Enrique le dio la pelota a Maradona a medio campo, ¿no? Y cuando se reunieron para el festejo del gol, el negro Enrique le dije, ¿viste qué pase de gol te puse? Claro, técnicamente fue un pase de gol, ¿no? Así le pasé un pase de gol. Pancho, ahí también estamos hablando así, la familia, los afectos, el fútbol, una relación con tu hijo, un partido importante de la U en que tuvieron un marcador abultado y muy a favor, ¿no? Y tú llegaste a su cama cuando él se estaba acostando, durmiendo, y te dijo en qué estaba pensando. Cuéntanos eso, un padre con su hijo de la U. Sí, eso fue, si no me falla la memoria, el 2006. Si ustedes leyeron Fiebre en las gradas de Nick Hornby, ¿no es cierto?, ese fanático del Arsenal y gran escritor, recordarán que él analizaba su vida según las temporadas del Arsenal, ¿no? Y se iba acordando de muchos episodios de su experiencia, ¿no?, de su biografía, a partir de lo que le iba sucediendo a su equipo, el Arsenal. Bueno, uno se acuerda de algo parecido, es decir, el 2006 entrenaba a Huerta a la U y jugaban un par de colombianos, Mayer Candelo y no recuerdo cómo se llamaba el otro, el centro delantero, otro moreno colombiano. Y ese equipo estaba peleando las instancias finales, los playoffs, que ustedes conocen también acá en México. Y en un partido en el Estadio Nacional, entre la Universidad de Chile y Huachipato, fuimos con la ilusión, por supuesto, de avanzar. Creo que habíamos empatado en la ida, por lo tanto una victoria por cualquier marcador nos aseguraba el paso justamente a una final, era una semifinal de playoff, y fuimos con mi hijo José al sector cercano a la barra de la U. Josecito tenía entonces 10 años, hoy tiene 16, ¿sí? 10 años. Y bueno, Josecito desde muy pequeño acompañó a la cancha y siempre se puso nervioso antes de los partidos y siempre inquieto y siempre preocupado. Ese día me decía, ¿tú crees que ganemos? Yo creo que sí. Y ese día la U tuvo un partido extraordinario, alucinante. Debe haber terminado el primer tiempo arriba 3-0. Y el segundo tiempo hubo un minuto en que íbamos ganando 6-0 a Huachipato. Huachipato era dirigido por Arturo Salá, un viejo jugador y entrenador que pasó aquí también por México, que había sido entrenador de la U poco antes. Es decir, con quien había un vínculo, y para nosotros, lo de la U, era complicado estar machacando tanto a un ex técnico por el cual sentíamos cariño, pero bueno, íbamos ganando 6-0 y en un minuto miro el tablero marcador iluminado en la noche y decía U de Chile 6, Huachipato 0. Y entonces me acerco a José, lo abrazo y le digo, mira ese tablero, quédate con esa imagen, porque esa imagen se encuentra muy pocas veces en la vida y además in situ, ¿no?, vista en vivo y en directo. Guárdala, recuérdala, atesórala, porque son esas imágenes muy poco frecuentes en la vida de cualquier hincha del fútbol, sobre todo en una instancia como esa, que se estaba jugando un paso a la final. Y José, que muy reservado, muy para adentro, no me dijo nada. Nos fuimos esa noche de la cancha muy tranquilos, muy satisfechos, muy contentos, pero nosotros tampoco somos de celebraciones muy eufóricas. Ese día recién habíamos pasado una final, por decirlo de alguna manera, y nada, nos dormimos en la casa y 1 o 2 días después fui a darle el beso de buenas noches porque era tarde y él no se dormía y estaba con insomnio. Y entonces me acerqué, lo acompañé, me tendí en la cama con él, le hice un poco de cariño, le dije, ¿qué te pasa? No, nada, es que no me puedo dormir. ¿Y por qué, José?
es que no me puedo sacar una imagen de la cabeza. ¿Y qué imagen tienes en la cabeza? Pues habían pasado 2 o 3 días del partido. Es que no puedo dejar de ver ese tablero marcador, papá. Y para uno fue es decir, a José yo lo vi meterse en un closet cuando una vez Colo-Colo nos dio la zumba, en un partido que vimos por televisión, meterse en un closet para que no lo viéramos, para que él no sintiera la vergüenza de saber que estaba llorando. Y uno dice, un niño, ¿no? Pero era un niño que inexplicablemente se apasiona por este juego tan extraño, tan incomprensible en un sentido, tan mágico. Y entonces Juan apuntaba recién a ese recuerdo, era ese, ¿no? Ese tablero marcador cuando él no podía dormirse porque no dejaba de ver esa imagen preciosa en un sentido de ese marcador que alguna vez el destino le reserva a tu equipo. Las relaciones familiares van dependiendo muchísimo, van dependiendo mucho del fútbol, ¿no? De pronto nos olvidamos de nuestro aniversario de bodas, pero no que ese día Hugo Sánchez metió 2 goles, ¿no? Y vamos organizando de pronto nuestra vida y nuestra memoria más en función de los héroes en el estadio que de las memorias íntimas. Yo estoy casado con una chica que es hermana de un futbolista profesional que solamente estuvo 2 temporadas en primera división en el equipo Tampico Madero. Una de esas temporadas él fue entrenador, era Memo Heredia, conocido como el Güero, es decir, el Rubio, un apodo que tampoco es muy espectacular, y lo entrenó Carlos Reynoso, el mejor futbolista extranjero que ha jugado en México, y luego Goran Milutinovic, que llegó a ser entrenador de la selección nacional, y bueno, luego entrenó a China, Estados Unidos, un trotamundos. Y estuvo 2 temporadas en el Tampico Madero. Mi mujer es de Tampico, y entonces para ella el gran calvario de su vida era ir a acompañar a su hermano al estadio, porque pues había que hacer causa común con él, y la solidaridad familiar, y ella detestaba el fútbol, y afortunadamente su hermano terminó muy pronto su carrera, y ella dijo, nunca jamás vuelvo a un estadio. No sabía que luego se iba a casar con un hincha, con un aficionado, que es mucho peor que casarse con un futbolista. Porque el futbolista desconecta, el futbolista no está tan pendiente de lo que pasa, no tiene esta mitología de la pasión, de seguir los resultados. Lo que le pasó a Eduardo, que se tiene que ir a correr porque no puede ver el partido en directo y está esperando que le manden una señal en un mensaje de texto de cómo quedó su equipo. O sea, el aficionado está mucho más involucrado con esto. Entonces el primer viaje que nosotros hicimos fue aquí a Guadalajara, donde me habían invitado a dar una conferencia en el Teatro Roxy, y nos recibe un amigo en el aeropuerto con boletos para ir al Estadio Jalisco. Entonces Margarita dijo, ¿no? Empieza una nueva forma de vida que no sé si me gusta, ¿no? Y entonces ella ha sobrellevado, ¿no?, lo que es la pasión de un aficionado y cómo el clima familiar va variando según los resultados, ¿no? Pero debo decir que vino en mi auxilio una figura extraordinaria que ha convertido a muchas mujeres al fútbol, que es el inmenso Pep Guardiola. Porque gracias a Guardiola descubrió que el fútbol es de gente guapa, inteligente, maravillosa. Fuimos al estadio Camp Nou y me dijo, pero voy a ver a Guardiola. Y dije, bueno, sí, está ahí a la orilla del campo dando indicaciones. Y entonces, claro, llegamos al estadio, ¿dónde está Guardiola? ¿Qué está haciendo Guardiola? Míralo nada más, qué maravilla, cómo dirige el juego. Pero la pelota está en otra parte, ¿no? O sea, fíjate en la pelota. No. Qué elegante, qué bárbaro. No ha engordado nada. Una cosa increíble. Total que, bueno, todo esto llevó a una confesión que yo escribí cuando el Barça llegó a disputar la final de la Champions contra el Manchester United, en que yo dije, la final de la Champions, el momento en que mi mujer dirá, Pep Guardiola es el mejor hombre del mundo, y yo estaré de acuerdo. Eduardo, hablando así como escritores, el tema del lenguaje, que es muy importante para el fútbol. A nosotros los mexicanos nos sorprende lo que tú decías, cómo se elogia puteando, cómo se elogia
insultando en Argentina. Eso es una cosa que a nosotros nos sorprende porque o sea, se insulta más a tu propio jugador, a los de tu equipo, que a los del rival, ¿no? Y hay un elemento implícito en el juego que es este odio tremendo que cristaliza en la cancha. En una ocasión, conversando con un taxista argentino, yo me ufané de haber ido al clásico Boca Juniors River Plate, y el taxista era de Rosario. Me dijo, no, eso no es nada. Dice, yo soy de Rosario y nosotros nos odiamos más, ¿no? Así como una cosa de enorme orgullo, ¿no? Porque claro, el enfrentamiento entre Newell's y Rosario Central, los canallas, ¿no? Es brutal, ¿no? En alguna ocasión, estando yo en Rosario, di una charla sobre fútbol que se llamaba La pelota no se mancha, por la frase de Diego, y de pronto me preguntó alguien, bueno, ¿y usted a qué equipo le gustaría adherir aquí en Argentina? Y yo dije, bueno, a mí me simpatiza mucho Rosario Central por el negro Fontana Rosa, es el único equipo que en la camiseta lleva una caricatura, es el canalla dibujado por Fontana Rosa, me parece simpático. La mitad del público se fue, directamente. Me esperaron a la salida y me enjuiciaron. Me dijeron, pero ¿tú qué te crees? No, ¿vos qué crees? Y entonces yo, bueno, muy a la mexicana, tomé a uno del hombro, me dijo, al rival no se le toca. Entonces me di cuenta que no estaba capacitado para ser un hincha de Rosario Central, porque yo no podía involucrarme de ese modo. Entonces, cuéntanos un poco de esta pasión tan exacerbada que quizá es única en el mundo, la Argentina. Bueno, más allá de la parte, vos lo contás tan cómico y tan divertido, que es casi hasta tierno. Pero vos sos el tierno, no los digo. En el fondo tiene un costado bastante exagerado y bastante destemplado, nuestro modo. Pero te escuchaba y pensaba cómo el fútbol refleja cosas más profundas. Y yo no creo que los argentinos seamos intolerantes entre nosotros en el fútbol. Somos intolerantes entre nosotros. Punto. Sí, en realidad a mí me causa más dolor que gracia, pero y sobre todo nos hemos puesto así en las últimas décadas. Porque esto que decíamos de que un hincha de River y uno de Boca, o uno de Independiente y uno de Racing no pueden ir juntos al estadio, no es algo de toda la vida. Yo tengo 44 y cuando yo tenía 15 o 20, a lo mejor no en donde va la gente más bochinchera y que es detrás de los arcos, ahí sí como que las hinchadas no se mezclan, pero en los laterales la gente se mezclaba. Para mí hay toda una lectura ética y existencial de nuestra sociedad. Qué mal que estamos que no podemos mezclarnos, pero nos pasa con el fútbol y nos pasa en otro montón de cosas. El fútbol es un síntoma, me parece, exacerbado y sin máscaras. Creo que eso es algo que tiene el fútbol, que lo tiene en todos lados, digo, para salir de lo que es la Argentina. Nuestras grandes pasiones me parece que nos exhiben como somos, en lo sublime y en lo horrendo que cargamos sobre nosotros. Y el fenómeno de las barras bravas argentinas, bueno, no es porque sí, no es que a ese grupo de muchachos le cuesta cumplir la ley, a todos nos cuesta cumplir la ley. Lo que pasa es que estos son particularmente salvajes, pero el resto de hinchas argentinos no nos alejamos tanto como debiéramos de ese modelo de vida. Pancho, Juan, perdón, sí. Sí, es que complementando un poco lo que tú dices, yo tengo mucha cercanía con una tropa de hinchas de Rosario Central, de los famosos canallas, ¿no? Que forman parte de una organización, tienen una organización que se llama La Vocal, que originalmente, y es interesante el matiz, originalmente era la organización Canalla Antilepra, es decir, incorporaba, ¿no es cierto?, dentro de su... Los leprosos son los aficionados de Newell's. Exacto. Incorporaba esta odiosidad, ¿no es cierto?, contra el rival.
y que hoy día ha mutado, la OCAL, se ha rebautizado como la Organización Canalla para América Latina. Entonces ponen el acento en otra cosa ahora, ya no ponen el acento en la odiosidad hacia Newell's, en este caso, ¿no es cierto?, hacia los rivales, sino que lo ponen en el fondo exacerbando el amor que sienten por sus colores, por su camiseta. Y ellos tienen un prócer, ¿no?, que es Aldo Pedro Poy, que es este famoso delantero de Rosario Central que un día metió un gol de palomita el 19 de diciembre de 1971 en el estadio de River contra el archirrival, contra Newell's, y por primera vez disputó un título de campeón y salió campeón. Entonces ocurre que esa palomita de Aldo Pedro Poy, ¿no es cierto?, anotada el 19 de diciembre de 1971, se sigue celebrando hasta hoy, cada 19 de diciembre, con Aldo Pedro Poy de cuerpo presente. Y eso es lo maravilloso. Entonces, y tú has ido como 5 veces, acabas de estar ahí, ¿no? No, voy ahora. El próximo 18 de diciembre viajo a Rosario, porque además es divertido. Ahora la OCAL decidió que no está el horno para bollos para estar celebrando, porque ustedes saben que Rosario Central está en la B, ¿no es cierto?, está en segunda división. Entonces dice, no estamos para celebrar la palomita, vamos a hacer una cena íntima, vamos a hacer 12, así como por los apóstoles, digamos, y Jesús, pero va a estar el prócer, por supuesto, Aldo Pedro, y te invitamos, te hacemos un lugar en la mesa, queremos que nos acompañe. Bueno, y voy a viajar a Rosario. He estado en el centenario de Montevideo, celebrando la paloma de Poy, en el centro chileno argentino, en la calle Salvador, en Santiago de Chile, en Mar del Plata. Aldo Pedro ha ido a La Habana, ha ido a Barcelona, por supuesto muchas veces ha celebrado en Rosario. Hubo una celebración impresionante con 1000 hinchas de Rosario que llenaron un gimnasio el año 95, y ese año la OCAL mandó a hacer máscaras de Aldo Pedro Poy. Entonces hay una foto alucinante tomada desde arriba del gimnasio con 1000 personas con la máscara puesta de Aldo Pedro Poy, y el lema era "Hoy todos somos Poy". Y era fantástica la imagen, es decir, verla es delirante, digamos, es decir, como es delirante en realidad que se siga celebrando hasta hoy el gol que yo califico como el gol más largo del mundo, así como Soriano escribió el penal más largo del mundo, lo de Poy es el gol más largo del mundo. Y dentro de las celebraciones de goles me gustaría leer la última, ¿no es cierto?, que es la mitológica, que cuenta esta historia. Esta historia hay que contarla desde el comienzo. El 19 de diciembre de 1971, Rosario Central, conocido como el equipo canalla, derrotó por 1-0 a su archirrival, Newell's Old Boys, el equipo leproso, y clasificó por primera vez en su historia a una final del campeonato argentino de primera división. El gol lo convirtió el atacante Aldo Pedro Poy con una impecable palomita en el minuto 9 del segundo tiempo. Desde entonces y en forma ininterrumpida, todos los 19 de diciembre un importante grupo de hinchas de Rosario Central celebra cada nuevo aniversario del gol de Poy con un acto que comenzó siendo privado y que a estas alturas, después de 40 años de festejo, se ha convertido en una misa canalla en la que han llegado a participar varios miles de fanáticos. El ritual siempre finaliza de la misma manera. Aldo Pedro Poy, de cuerpo presente, recrea en vivo frente a un arco improvisado el gol de palomita que lo hizo célebre, y luego viene el estallido de júbilo de todos los canallas asistentes. En el último tiempo ustedes comprenderán que el tiempo pasa y Aldo Pedro Poy ha ido envejeciendo, ya hasta cerca de los 70 años, arrojarse en palomitas cada vez más difícil. Entonces, por ejemplo, en Mar del Plata, la primera de las palomas de Poy se hizo con colchonetas. Se le pusieron ahí unas colchonetas para que la caída fuera más blanda. Se adiestró al lanzador, que además la tira con la mano para que no hierre, ¿no es cierto?, el disparo, haya menos margen de error. Y Aldo se tiró en palomitas sobre las colchonetas, pero cayó mal y se torció el tobillo. Quedó averiado. Desde ese momento Aldo Pedro Poy además pide que por favor no se abalancen encima, porque ocurrió en La Habana, que se hizo en una playa, y fue dramático, así se le tiraron todos encima, quedó pero absolutamente herido, mal herido Aldo Pedro Poy. Entonces ahora exige que por favor se contengan. ¿Qué va a pasar cuando Aldo Pedro Poy no esté? Bueno, la OCAL tiene previsto este asunto y ha creado el departamento de la clonación de Aldo Pedro Poy
con científicos muy reputados que están pensando, digamos, en este tema y en resolverlo para que cuando Aldo Pedro Poy no esté de cuerpo presente se pueda seguir celebrando con miles de otras réplicas nuevas, nosotros, de Aldo Pedro Poy, que hagan que este no sea solo el gol más largo del mundo, sino un gol eterno. Bueno, decía hoy que su problema ya no era lanzarse, sino levantarse. Ese es su problema. Oye, has traído aquí, Pancho, una batería de libros, cargándolos todos desde Santiago de Chile, con el objeto de leer quizá algo así, como una especie de DJ, ¿no? De las lecturas. Quizás ir comentando. Ir comentando, sí, para hablar un poco de los que Juan también lo pudiera ir comentando, porque cada uno tiene sus autores, sus favoritos que hablan de fútbol, claro. Entonces, a ver, ¿qué libros tienes aquí? Empezamos. A lo mejor decir que... Y se lo paso. Claro, pásaselo, a lo mejor decir que uno se vinculó al fútbol desde niño, por tu padre, por tu abuelo, por tu tío, por tu padrino, por tu hermano mayor, por quien fuera, por tus amigos del colegio, de la escuela, por los amigos del barrio que te hicieron del Necaxa, ¿no es cierto?, los de la calle. Pero hay un momento en que de pronto te vinculas al fútbol también desde la escritura, desde la narración y desde la lectura. Y ese es un momento muy bonito. Y yo recuerdo que en mis primeras lecturas así serias de crónica y literatura futbolera, las tuve con Soriano, con el gordo Soriano, con Osvaldo Soriano, ¿no es cierto?, escritor argentino, que hoy día volví a mirar su fecha de muerte. Qué joven se murió Soriano. Soriano se murió en el 97, había nacido el 43, a los 54 años. Y Soriano fue uno de los primeros escritores de literatura pelotera que yo leí. Y no me acuerdo cuál fue el primero, pero pudo haber sido, por ejemplo, un relato que publicó en el diario La Opinión el año 73 y que formó parte de su libro Artistas Locos y Criminales. Una de las primeras ediciones, o quizás la primera reunión de crónicas de Soriano, no solo sobre fútbol, y entre ellas venía una llamada El reposo del Centrojás, que es un relato en primera persona del negro Obdulio Varela, ¿no es cierto?, capitán de la selección uruguaya, que en la final de 1950 ocupa un rol estelar cuando Brasil mete el primer gol en el Maracaná y se cree ya que es campeón del mundo. El negro Obdulio Varela va a buscar la pelota al fondo del arco, la toma, ¿no es cierto?, entre él y su cintura aquí, y la lleva pausadamente al medio de la cancha y luego pide hablar con el árbitro y va donde el árbitro y le dice que necesita un traductor y empieza a enfriar la euforia, ¿no es cierto?, que había en ese momento de ciento y tantos mil brasileros, y empieza a apagar un poco al Maracaná y exige un intérprete para decirle que el guardalínea había levantado la banderola, que por lo tanto él creía que había offside, y todo esto como un recurso, ¿no es cierto?, para apaciguar a ese público que estaba tan caliente. Lo logró, el negro jefe le decían a Obdulio Varela, y esto él lo cuenta con detalles, pero de un modo maravilloso, en este relato El reposo del Centrojás, y cuenta que esa misma noche en el Maracaná, en Río de Janeiro, después de haber sido campeón Brasil, él se va a los bares con un amigo y es testigo de cómo lloran, cómo sufren los brasileños, y sientes pena, sientes dolor de ver cómo ellos sufren. Y luego, recortado sobre lo que pasó con esa selección uruguaya y la dirigencia uruguaya y cómo fueron tratados por los dirigentes del fútbol uruguayo, él termina diciendo que hoy él se hace un gol en contra para no ganar esa final, porque esa selección uruguaya, con esa dirigencia del fútbol que lo dañó tanto y que lo hirió tanto, no se merecía un título de campeón del mundo. Entonces, ese fue un relato que a mí me marcó. También hay un relato en Artistas Locos y Criminales, ese primer libro de crónicas de Soriano sobre los fundadores del San Lorenzo de Almagro, que es su equipo, él era el gordo de San Lorenzo, que también me parece precioso respecto de la recuperación de esa mirada del fútbol antiguo, ¿no es cierto?, de cómo se fueron creando en Buenos Aires, por ejemplo, en torno a ciertos barrios, se fueron levantando los equipos de fútbol. Entonces, para mí Soriano
ocupa un lugar extraordinario y afortunadamente hoy está disponible una edición de Seix Barral que se llama Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, que recoge exactamente todos los textos importantes de Soriano sobre fútbol, que incluye crónicas, relatos en primera persona, cuentos y incluso un esbozo de novela que no alcanzó a terminar sobre un técnico, el Míster Peregrino Fernández, que ya se había ido colando en muchos de los cuentos anteriores y de los relatos anteriores del Gordo Soriano. Entonces, parto por decir que fue un argentino, quizás el primer narrador de fútbol que me cautivó y que me fue acercando poco a poco a muchos otros narradores. Bueno, Pancho, no puedo menos que coincidir con el lugar que tiene Osvaldo Soriano en lo que es la literatura futbolera en Argentina. Y el otro, Roberto Fontana Rosa, para mí. Osvaldo Soriano, a veces con la crónica, a veces con los cuentos, pero en una variante tal vez más literaria y a veces más melancólica también, por el estilo de Soriano. Fontana Rosa, en cambio, es esa fiesta desbocada, burlona y carnavalesca, que es como los argentinos también vivimos el fútbol. El cuento 19 de diciembre del 71, que habla de este partido legendario entre Central y Newell's, contado desde un grupo de hinchas de Central, es un cuento maravilloso en este desborde total. No les digo el cuento total, pero son un grupo de hinchas de Central desesperados ante la inminencia de este partido clave contra Newell's. Y no sé si aquí le dicen cábalas. Cuando uno tiene una cábala en relación a un partido inminente, y son un grupo de amigos y está por ahí el padre de uno de ellos, y este tipo, Casale, el viejo Casale, comenta: yo nunca vi perder a Central en la cancha contra el Newell's, y se va caminando. Entonces estos se dan cuenta que ese viejo es un talismán y que lo tienen que llevar a la cancha para ese partido clave. Pero hay un problema enorme, que es que el viejo Casale tiene un grave problema de corazón y tiene prohibido ya no ir al estadio, sino escuchar los partidos, porque un soplido fuerte y el viejo Casale parte. Bueno, el cuento viene por ahí y por ni más ni menos que el plan de secuestro que este grupo de hinchas desarrolla para llevar al viejo Casale a ese partido clave donde no puede faltar para que Rosario Central gane. Bueno, ese desborde de alegría y de fiesta y de locura es Fontana Rosa. Y esa cosa más melancólica, más literaria y más pensada, me parece que es... Y leyéndote a ti, porque estuve leyendo un libro que se llama algo así como Los mejores cuentos de fútbol de Eduardo Sacheri, yo percibí o advertí que tú eres un heredero de los dos. Es decir, que hay porque en realidad me copio de ambos. Que hay una cierta mixtura de algo de esa melancolía y de algo de ese humor desbordante de la fiesta permanente de Fontana Rosa. Yo creo que a cualquiera de los actuales que nos lea te va a pasar algo parecido a lo mejor, porque son dos talentos fundantes, me parece, de los que hemos venido después y los hemos leído. Pero, ¿por qué no seguís, Pancho, contando de los otros, hablando de este señor también que tenemos aquí, yo a mi diestra y tú a tu siniestra? En lo que encuentras una cita, yo pienso que un poco, tanto, bueno, Osvaldo Soriano, Roberto Fontana Rosa, y yo agregaría, por ejemplo, en esa generación, Eduardo Galeano, Manuel Vázquez Montalbán en España, el gran evangelista de las causas blaugranas, ¿no? Javier Marías posteriormente, autorizaron a una cantidad de escritores que veníamos después a escribir, y como dice Eduardo, pues nada más natural que hacer mezclas un poco de estos influjos y de estos recursos.
Y a mí me parece extraordinario que ahora con enorme naturalidad un escritor como Juan Sasturain, por ejemplo, puede hacer una pieza breve que me parece maestra, que es tanto una pieza culta como popular. Cuando Lionel Messi calca en un partido del Barcelona el gol de Maradona, que además esto está en video, que es exactamente la misma ruta, la misma zona del campo, los jugadores burlados para anotar el gol, claro, sin la trascendencia de ser un partido contra Inglaterra en un mundial, porque es un partido contra el Getafe, pero de alguna manera copia exactamente ese gol que parecía único, y entonces Sasturain escribe un texto que se llama Lionel Messi, autor del Quijote, citando a Borges, claro, que es Pierre Menard, autor del Quijote, que es este enloquecido francés que decidió copiar el Quijote línea por línea, palabra por palabra. Entonces, ese texto de Juan Sasturain me parece que ya resume de manera natural lo que puede ser una visión culta, digámoslo así, de la literatura, la copia, etcétera, y al mismo tiempo aludir de manera impecable, ¿no?, a ese gol. Y además ahí dice Sasturain algo muy interesante, porque dice, el gol de Maradona estaba destinado a ser único, ¿no? Y acaso, ¿no?, la gran proeza de Messi es que lo único puede ser copiado, ¿no? Y además al copiarlo engrandece al modelo, porque es un gol extraordinario. Entonces, hoy en día, afortunadamente, se ve de manera mucho más natural, lejos de prejuicios, combinar zonas de lo culto y lo popular. Y yo quisiera también rendir tributo a los cronistas de la radio, porque Eduardo mencionó al enorme Víctor Hugo Morales, que es uruguayo, pero desde hace muchísimo narra partidos de radio en Argentina. El propio Pancho ha sido comentarista de la radio y ha escrito de cronistas que a veces tienen humor involuntario, ¿no? Por ejemplo, un cronista que en vez de decir eso es harina de otro costal, decía es harina de otro costado, ¿no? Harina de otro costado, exactamente, ¿no? Y entonces hay a veces esos cronistas que incluso en sus errores se vuelven entrañables. Y nosotros en México tuvimos uno absolutamente único, Ángel Fernández, que fue el que me reveló a mí que la palabra estaba asociada con el fútbol, y que además la palabra servía para transformar la realidad en algo mágico. Obviamente yo en la infancia no tenía la menor idea de que estaba entrando en el mundo de la representación a través de la narrativa. Simple y sencillamente me parecía maravilloso que un partido aburridísimo se convirtiera en la guerra de Troya en las palabras de Ángel Fernández, y que un equipo como el Guadalajara, las Chivas Rayadas, pudieran ser rebautizadas como el Rebaño Sagrado, o los Cementeros del Cruz Azul como la Máquina Celeste. Le decía, siguiendo un poco la antropología de Desmond Morris, al fútbol le decía el juego del hombre, ¿no? Y el Estadio Azteca era el Coloso de Santa Úrsula, por el barrio donde estaba. Y entonces él inventaba los partidos. Por ejemplo, había un futbolista que era el Alacrán Jiménez, y daba un partido que no era muy bueno, y él se entretenía diciendo, bueno, estamos aquí ante el hijo de un coronel. El hijo del coronel quiere vengar las muchas batallas que no disputó su padre. El hombre de todas las batallas que no pudieron suceder tiene aquí a su heredero que está bregando por llegar a la trinchera donde nunca pudo estar su progenitor. Bueno, total que tú ya estabas llorando y el Alacrán Jiménez no había hecho nada, ¿no? Y luego él tenía esta capacidad sintética, porque además ahí hubo una cosa muy interesante en la historia de la comunicación, que es el narrador de radio, y eso es muy significativo lo que decía Eduardo, que él prefiere ver los partidos, o prefería verlos, la imagen en la pantalla, pero la narración de radio, que siempre es más rica, más profunda. Ángel Fernández pasó de esa narración rica a la televisión, y entonces le pareció absurdo narrar lo que todo el mundo está viendo. Entonces se desentendió de la imagen y solo contaba historias mientras ocurría el partido, o contaba metáforas. Entonces un fornido defensa alemán avanzaba por la pradera derecha y decía, ahí viene Hans Peter Briegel, que en alemán quiere decir Ferrocarriles Nacionales de Alemania, ¿no? O debutaba un enorme jugador con el equipo América, Cristóbal Ortega, daba un partidazo en su primer partido y decía, señoras y señores, hemos vivido en el error. América descubrió a Cristóbal, ¿no? Y luego los disparates absolutos, ¿no? Que la cámara enfocaba en la selección soviética, que tenía las siglas de la URSS en el pecho, ¿no? Que querían decir Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en alfabeto cirílico. Entonces, claro, nosotros veíamos CCCP,
Entonces la cámara enfocaba el pecho de un futbolista, Chesterneff o quien fuera, y decía, ustedes se preguntarán qué quiere decir eso, muy sencillo, cucurrucucú paloma. Ángel era un hombre, además, yo no he conocido otra persona igual, no sé si ustedes han conocido gente así, porque era una persona invadido por la narración. Él solo podía hablar en clave narrativa, no tenía otro modo de conducirse. Cuando yo lo conocí, emocionadísimo, yo le hablé con voz muy temblorosa, porque era el ídolo de mi infancia, yo le iba a hacer una entrevista, y entonces mi apellido dice, tenía una voz metálica de locutor, me dice, tu apellido me suena de algo, dice, ¿a qué se dedica tu padre? Y entonces yo le dije, no, pues es profesor de filosofía. Me dice, dice, es un amigo de Kant. Entonces, ya estaba yo en el orden de la narración. Llego a su casa a hacer la entrevista, atrás de mí viene un jardinero con una guadaña para segar el césped, y entonces yo no lo veo, no veo al jardinero, él me abre la puerta, voy a cerrar la puerta y me dice, espérate, atrás de ti viene Excalibur. Y entonces todo era narrativo así. En una ocasión trabamos amistad, presentamos un libro juntos, y él tenía la mala costumbre de llegar tarde a todas partes. Y entonces estábamos en la Casa Universitaria del Libro, que está en la Ciudad de México, en la calle de Puebla, contraesquina a la Iglesia de Jesús, que es la iglesia de los jesuitas, ¿no? Y entonces él llegó tardísimo, la gente estaba decepcionada, porque naturalmente todos lo habían ido a ver a él. Llega tardísimo, y entonces dice, perdónenme, pero es que me entretuve aquí afuera, absorto ante la iglesia de los jesuitas, que la cúpula, la torre, se está retorciendo de envidia, porque se da cuenta que el verdadero Dios está enfrente, que es el fútbol, ¿no? Y entonces en la mesa participaba el Pipiolo Estrada, que fue un portero muy elegante, todavía tenía muy buena pinta entonces, como a los 70 años, un hombre que perteneció al Necaxa de los 11 hermanos, era un portero significativo, y entonces dice Ángel Fernández, en esta cosa que él solo podía hablar así, no podía hablar de otra manera, dice, quiero que vean mis manos, las tengo engarrotadas de tanto treparme a las alambradas del Parque Asturias, el viejo estadio de fútbol que era de madera, dice, porque yo de niño no tenía dinero para ver los partidos, pero quería ver a este hombre, el Pipiolo Estrada, porque él tenía todo lo que yo codiciaba y que nunca había podido tener. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Un suéter de cuello de tortuga. Entonces, eran narraciones fabulosas. A mí, ese tipo de cronista, el cronista de radio que te acompaña en la infancia, me convenció de que las palabras son símbolos mágicos, inventan la realidad y que vale la pena. Entonces íbamos como Eduardo, esto que decía, íbamos al estadio con el radio para escucharlo a él, y eso quizá fue digamos, para mí quizá el impulso de una vocación, o sea, querer contar algo que alguna vez se pudiera leer de ese modo. Ya encontraste algo, así. Decir que, por ejemplo, este relato que hace Juan de Ángel Fernández está detalladísimo en su libro, que también es una pieza de colección, Dios es redondo. Hacia el final del libro, en las últimas páginas, Juan se explaya sobre su encuentro con Ángel Fernández, cuánto lo marcó, y narra estas historias preciosas y graciosas al mismo tiempo. Y descubrí justamente leyendo el libro de Juan que la expresión "me pongo de pie", entiendo la había acuñado Ángel Fernández, ¿no? Era propia de él, ¿no? Bueno, resulta que en Chile hay un relator de muchos años en la televisión, que es Pedro Carcuro, Colorín Carcuro, cuya frase más característica es "me pongo de pie". Entonces ahora descubro, ¿no es cierto?, después de mucho tiempo, que lo de Carcuro es simplemente haber sabido recoger y escuchar a Ángel Fernández, que es una expresión muy notable, ¿no es cierto?, cuando uno asiste a una jugada excepcional, a un momento que hay que atesorar. Nosotros en Chile, y probablemente a lo mejor aquí en México también, tuvimos la suerte en los 80 de ver fútbol alemán envasado, un espacio que llegaba desde Alemania y cuyo relato era del colombiano Andrés Salcedo. Andrés Salcedo era también el relator del noticiario UFA, que se transmitía en los cines, ¿no es cierto?, en las previas de las películas. Y Andrés Salcedo era una especie de Ángel Fernández. Alguna vez escribí un texto sobre
sobre Salcedo. Salcedo, además, Andrés, el colombiano, es el padre de un gran cronista y escritor colombiano que es Alberto Salcedo Ramos. Y este relator, Andrés Salcedo, que relataba el fútbol alemán, por supuesto, no relataba las jugadas, sino que a cada jugador lo convertía en un personaje. Y eso hacía que la animación de si uno solo se dedicaba a escuchar su voz, incluso desatendiendo la imagen, era un relato extraordinario. El cavernícola hace sus galopadas desde atrás, desde el establo más profundo de la cañada, volcánicamente, mientras dos espadachines ya están con las botas en el reverbero. El primero es un adolescente de melena rizada y el segundo, el de barba, es el conde negro que llevará el correo en vez del cosaco y hará explotar la tormenta con su disparo megatónico al portal que descansa en la zona de Candela. Y estaba relatando un partido de fútbol. Casi todos los jugadores en el relato de Salcedo poseen un apodo derivado de la jardinería, la zoología, la política internacional, el comercio, la industria, la historia universal, el cine o el aspecto físico. Es así como en los registros de Salcedo existen la podadora, migajita, el espía que vino del frío, ese es un alemán del este, el petizo, porotito, seso hueco, maquinita, el pavito de la cota 1000, el gondolieri, barrilito, dromedario, caja fuerte, cabezón coica, nené, monito de cuerda, ese es un árbitro que además es relojero. El taxista, ese es un entrenador dueño de una flota de vehículos de alquiler. Pájaro loco, el gallo, el visco. La lista es inagotable. Por eso me acordé de Ángel Fernández, porque de alguna manera para mí Andrés Salcedo representaba eso, ¿no? La capacidad para convertir un partido de fútbol en una narración hecha y derecha, pura, llena de metáforas, llena de imágenes. Escuchándolos, pensaba... Muchas veces en Argentina surge discutir esto de por qué en los últimos años ha florecido la literatura vinculada con el fútbol. Y los escuchaba hablar de estos relatores y del modo en que la palabra recrea un mundo. Y yo pensaba que no debe ser casual que cuando el fútbol profesional se va volviendo cada vez cada vez más profesional y cada vez más millonario y cada vez más mediático y cada vez más farandulero, los que estamos de este lado, que somos la mayoría, porque la mayoría de nosotros no va a ser un jugador millonario, ni un periodista célebre, ni un manager exitoso, va a ser un hincha o un jugador amateur. Yo creo que la literatura vinculada con el fútbol es en buena medida un volver a poner las cosas en orden de cuál es el lugar principal que es para el juego y los que lo juegan y los que lo gustan, aunque nos toque hacerlo no en la realidad sino en esa otra realidad que son las palabras en los libros, ¿no? Y lo que comentas de quiénes son los que hacen más esfuerzo en un partido, muchas veces son los aficionados. Los mexicanos tristemente estamos acostumbrados durante mucho tiempo, aunque ahora tenemos esperanzas creo que justificadas de que nuestra selección mejore, si es que no nos enfrentamos a Argentina otra vez. Estamos acostumbrados a que nuestro placer depende de nosotros mismos, es decir, el público es su propio espectáculo. La ola que surgió en los deportes de Estados Unidos se trasladó al fútbol gracias a México, porque es una actividad típica de un público más entusiasmado consigo mismo que con el partido que ocurre en la cancha, ¿no? En su libro Boquita, Martín Caparrós, que anda por esta feria, se pregunta por qué hay países que nunca tienen oportunidad de ganar un mundial y sin embargo se interesan muchísimo en los mundiales. Dice, los argentinos siempre tenemos algún tipo de opción si es que vamos al mundial y queremos saber qué tan lejos llegamos, en fin, ¿no? Es una visión optimista, digamos, la de Caparrós respecto a Argentina, pero bueno, han sido campeones 2 veces. Y nosotros nos entusiasmamos igual o incluso más, ¿no? Sabiendo que no necesariamente vamos a llegar muy lejos.
hay una capacidad de autoengaño del aficionado mexicano absolutamente extraordinaria, que tal vez también es compartida por el aficionado chileno, ¿no? Esta frase que decimos mucho los mexicanos, me la encontré en Chile, ¿no? Jugamos como nunca, perdimos como siempre, también la repiten ustedes como un mantra, ¿no? Entonces, las expectativas en el fútbol no siempre se renuevan a partir de los resultados, de lo que pasa en la cancha, sino de los intereses de la afición. Entonces, a mí, por ejemplo, me interesa mucho en la crónica deportiva, más que nada, poner el acento en cómo la gente vive los partidos, ¿no? Qué emociones delega en ellos, qué es lo que significa para un país, ¿no? Mencionaba a Pancho Moguate el maracanazo, que eso fue algo terrible. Para los brasileños, desde luego, para los uruguayos fue un motivo de orgullo. Y en el maracanazo hubo una situación tremenda, y es que el primer portero negro de la selección brasileña, Moacir Barbosa, ¿no? Se lanzó en pos del disparo decisivo que iba a definir ese partido, tocó la pelota y creyó que la había atajado, pero el silencio de Maracaná lo devolvió a la triste realidad en donde él era el hombre más odiado de un país. En Brasil no solo no hay pena de muerte, sino que tampoco hay cadena perpetua. Entonces él salió de ese partido y fue odiado hasta el día de su muerte por muchísimas personas. Una vez una señora lo detuvo en la calle y le dijo a su pequeño hijo: este es el hombre que hizo llorar a un país, ¿no? Cuando él quiso visitar a la selección brasileña en el 94, Mario Lobo Zagallo impidió que entrara al vestidor porque dijo: nos va a dar mala suerte, es un hombre tocado por la desgracia. Entonces él decía: en un país donde no hay cadena perpetua, el único condenado de por vida soy yo, condenado por la afición. En este caso se trata de una condena negativa, ¿no? Hay también idolatrías, digamos, de aquellos jugadores a los que se les perdona todo. Entonces, este sistema de valoración de los futbolistas, esta manera de delegar las emociones en ellos, a mí me parece una de las cosas más interesantes. O sea, cómo el público, la afición, también define los partidos. Y creo que ahí, como poco apuntabas tú, Eduardo, en esa dirección, la literatura del fútbol tiene que ver con eso, cómo nos mezclamos todos. Aquí decías tú, ¿quiénes somos mayoría? Los aficionados, evidentemente, ¿no? ¿Cómo nos mezclamos nosotros con esos protagonistas que son unos cuantos, ¿no? Esa selecta minoría que nos representa? Eso mismo que tú dices es una de las cosas que a mí me complica, por ejemplo, del fútbol en el plano de las selecciones nacionales, porque justamente en ese plano donde aparece, ¿no es cierto?, el chauvinismo, el patrioterismo, y de pronto un partido de fútbol efectivamente se convierte en un enfrentamiento entre dos naciones. Y se han visto, Kapuscinski documentó muy bien la guerra del fútbol, cuyo partido de fútbol, ¿no es cierto?, fue el mero pretexto para desencadenar una guerra entre dos países centroamericanos que provocó muchas muertes, pero que tenía que ver, entre otras cosas, con conflictos económicos no resueltos y de migraciones no resueltas entre ambos países. Pero lo que quiero decir con eso es que a mí me parece muy delicado el tema de la futbolización a nivel de selecciones. Me parece que se ha llevado el tema a un extremo fatal. Me parece que estas clasificatorias sudamericanas que duran 2 años, que son un espectacular negocio, muy distinto a lo que era una clasificatoria mundial hace 20 años, ¿no es cierto?, cuando jugaban entre 3 equipos, se eliminaban, era una cosa más sensata, tenía que ver más con el juego. Ahora se ha convertido en un negocio alucinante. Y en ese negocio alucinante es fantástico tenernos a todos convertidos en unos hinchas nacionales, que ya no son nacionales, nacionalistas, digamos, delirantes, capaces efectivamente de convertir este juego en algo completamente ajeno a su naturaleza. Entonces, claro, yo me voy con pies de plomo con el tema de las selecciones nacionales. Y en ese sentido, de verdad lo digo, no me gusta asistir al espectáculo que ocurre hoy con estas elecciones, y si bien me encantaba lo que proponía, por ejemplo, Marcelo Bielsa en la selección chilena, no me parece que Claudio Borghi sea una especie de criminal, de delincuente, de asesino, de cualquier cosa, digamos, terrible, por no hacer jugar bien al equipo, entre otras cosas, además,
porque se ha tendido hoy a convertir al entrenador de fútbol en una especie de amo y señor de todo lo que ocurre en una cancha, lo que también me parece al final una desproporción. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, como idea, es que hay que ir con mucho cuidado con la vinculación del fútbol con otros asuntos que no le corresponden a su naturaleza más esencial y más lúdica. Y hoy asistimos como espectadores sin mucho que hacer a una fiesta donde en realidad los que se están enriqueciendo sobremanera son otros, y donde se está utilizando a una actividad deportiva con patente profesional para efectos a veces que tienen que ver incluso con neutralizar el espíritu crítico, por ejemplo, de una cultura, de una sociedad, de un país. Ya que Pancho pone el dedo en la llaga en el tema de la manipulación del juego, la manipulación de la esperanza, pues también en Argentina con Grondona, sus hijos, etcétera, hay una mafia bastante complicada de la que depende la ilusión de la gente, ¿no? Y bueno, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino está en su cargo desde 1979. Piensen cuántos de ustedes no habían nacido en 1979. Bueno, 33 años de mandato, clubes endeudados con la Asociación del Fútbol. Eso hace que cualquier decisión que quiera tomar Grondona, naturalmente los clubes se limitan a obedecer, y negocios sumamente turbios en todas las direcciones. Así está organizado el fútbol profesional en la Argentina. Lo que a mí siempre me llama la atención es qué bonito tiene que ser el fútbol y qué experiencia tan enriquecedora el fútbol, insisto, el que vivimos los que estamos afuera, como para que, pese a que el fútbol profesional sea lo que sea, sigamos queriéndolo. Yo creo que lo hacemos un poco porque vemos en él valores que en realidad nosotros traemos del otro fútbol, de lo que ponemos nosotros como hinchas genuinos, como jugadores chambones e improvisados de toda la vida. Pero me parece que si el fútbol profesional puede ser un enorme negocio lleno de zonas oscuras y de todas maneras prosperar cada vez más, me parece que es porque el otro fútbol es, insisto, algo tan bonito y tan enriquecedor que tolera esta especie de pariente tan complejo. A mí lo que más me gusta de eso que dice es justamente algo que tiene que ver con la literatura futbolera, que nos pone en contacto con ese universo y con esa mirada. En el arranque de Dios es redondo, de Juan Villoro, hay una cita de un niño de 7 años, Rodrigo Navarro Morales, del Instituto Alexander Bain, que podría ser ficción, da lo mismo, que es maravillosa. Y dice: en el principio Dios iba a la escuela y se ponía a jugar fútbol con sus amigos hasta que llegaba la hora de irse a sus salones. Aunque Dios sabe muchas cosas, quiere aprender más y hacer cosas nuevas. Un día Dios dijo: hoy trabajé mucho y es hora de ir a recreo. Dios y sus amigos se pusieron a jugar fútbol, y Dios chutó tan duro la pelota que cayó en un rosal y se ponchó. Al explotar la pelota, se creó el universo y todas las cosas que conocemos. Este es un extraordinario mito de la creación. Un amigo fue jurado de un concurso de cuentos entre ellos. Este cuentito ganó el primer lugar y me dijo: oye, lo tienes que leer porque es una cosa, es como el Enuma Elish o el Popol Vuh, ¿no? Un mito de la creación, pero escrito por un niño de 7 años, y tiene que ver con eso que decía Eduardo. El fútbol tiene como anticuerpos que permiten que se preserve esa ingenuidad, ese gusto elemental por el juego. Lionel Messi nunca dejará de ser un niño
que quiso conquistar una bicicleta al ganar su primer trofeo, y eso es lo que lo mantiene como un jugador excepcional, y a pesar de tantas cosas que tiene el fútbol encima, ¿no? Siempre es posible entrar en contacto con eso o imaginar, ¿no? Porque también decía Eduardo, ¿qué tanto es lo que nosotros ponemos, ¿no? Esa ilusión de que esto puede ser distinto, de que hay una nobleza también de los espectadores que se sobreponen a las mafias y la especulación, ¿no? México es un país en donde una televisora como Televisa puede tener tres equipos, a pesar de que la FIFA se opone a esto. Lo que pasa es que la FIFA, que también es muy marrullera, solo interviene si la mayoría de los clubes de una federación protestan. Y eso nunca sucede, porque ¿quién se va a oponer a Televisa como mayoría de los clubes en la federación? Pues nadie. Entonces, como no se levanta la protesta, la FIFA no interviene y prosigue la irregularidad. Entonces, eso yo creo que lastima mucho al juego. Un detalle complejo, por ejemplo, es que en México no hay una asociación de futbolistas, ¿no? En países como Argentina, Chile, Colombia, hay sindicatos o asociaciones de futbolistas. Los futbolistas mexicanos están fuera de la Ley Federal del Trabajo, están sobrepagados muchos de ellos, pero nada los respalda sus derechos. Y yo creo que un futbolista que no tiene seguridad fuera de la cancha tampoco la tiene dentro de ella. O sea, ¿cómo le vas a pedir a alguien que tenga iniciativas, que se desmarque, que haga lo inopinado, si simple y sencillamente es una persona insegura? En una ocasión le pregunté a Manuel Lapuente, que él dirigía la selección nacional, cuál era la principal característica de nuestro futbolista, y sin vacilar respondió: la obediencia. Y es cierto, el futbolista mexicano es muy disciplinado, es muy entregado, cumple perfectamente con las asignaciones que se le dan, y además los triunfos recientes que hemos tenido han sido triunfos de equipos particularmente disciplinados. La medalla de oro en los Juegos Olímpicos tiene que ver con esto. Es un equipo sin estrellas, sin figuras, perfectamente disciplinado, y han sacado, digamos, recursos de algo que podría ser una debilidad. Pero el crack, el jugador distinto, suele ser una figura extraña e incluso repudiada muchas veces por los entrenadores y en ocasiones hasta la afición. Entonces, esta idea de asumir la responsabilidad, de echarse el equipo a la espalda, de tener iniciativas inopinadas, que es una característica bastante fuerte de muchos jugadores argentinos, en México difícilmente ocurre. ¿Hasta qué punto el fútbol refleja psicologías nacionales? Es una simplificación pensar que Alemania juega como son los alemanes, ¿no? O que la Francia, que conquistó el Mundial en el 98, juegan como quisieran ser los franceses, ¿no? O que España juega como una sociedad igualitaria de clase media, de la transición, y que Chile durante la dictadura no tuvo tan buen fútbol como lo tuvo después, etcétera. ¿Existe este espejo o son cosas que nos inventamos? Lo pregunto porque el próximo fin de semana tendremos un nuevo presidente en México, que apoya al Toluca, que es el equipo que disputa la final, ¿no? Y en realidad son dos equipos totalmente priistas los que juegan, porque uno es propiedad de no es propiedad de Jorge Janrón, el equipo Xolos de Tijuana, que él es de Toluca y su padre apoyó mucho al otro equipo, a los Diablos Rojos del Toluca. Entonces son como dos vertientes de un grupo político muy poderoso en México, que es el grupo Atlacomulco. Entonces el partido oficial, el PRI, hace el tipo de competencia que más le gusta, que es competir contra sí mismo, ¿no? Entonces son dos versiones, politizando y a ver, estoy haciendo un ejercicio de fantasía. Desde luego que hay cosas muy rescatables en lo deportivo, pero hay esto, ¿no? Hay esta sensación de que está jugando. Además, un equipo se llama Los Diablos, los Xolos es el nombre de los perros que acompañaban a los mexicas al inframundo. Entonces es como el infierno contra el inframundo. ¿Qué partido más priista, no? Estoy exagerando con estas comparaciones. ¿Hasta dónde podemos nosotros? No te pido que hables del partido del próximo domingo, pero del próximo fin de semana. Pero sí las identidades reflejan un poco
lo que es el fútbol, de lo que es un país? Digamos, hay estilos, personalidades específicas de cada lugar. Mira, no me atrevo a generalizar, pero cuando te escuchaba comparar al jugador mexicano con el jugador argentino, con esa semblanza del jugador argentino que hacías, me quedo, porque la verdad no conozco tanto del fútbol mexicano como para opinar, esa es la verdad. Pero esto que tú dices del individualismo, cierta rebeldía, pero una cosa muy de lucimiento individual, yo creo que los argentinos somos bastante así en general. Me parece que no solo sucede adentro de una cancha. Digo, así como tiene un lado positivo de esto de me rebelo contra el statu quo o intento algo distinto, tiene un lado bastante negativo que es, y vuelvo sobre lo que charlábamos antes, de lo que nos cuesta hacer algo en conjunto y con cierta armonía. No sé ¿qué opinas vos de...? Sí, no, yo nunca me animaría a hacer una generalización sobre, por ejemplo, cómo somos los chilenos para de ahí derivar al fútbol. No tengo ni idea cómo somos los chilenos y en ese sentido, si somos hoy algo cercano a los 17 millones, no sé, son 17 millones de planetas, digamos, es decir, por lo tanto a partir de allí no, lo que sí veo es que en determinados regímenes políticos sí efectivamente ha habido alguna influencia sobre al final la actividad del fútbol y también de sus selecciones. Y en Chile, tú mencionabas el caso de la dictadura, y más que un fútbol opaco, lo que allí había era un fútbol que pretendía convertirse en un tema de distracción nacional, como han utilizado casi todos los gobiernos totalitarios y autoritarios al deporte como un pretexto para efectivamente ocultar y meter la basura debajo de la alfombra, digamos. Eso no escapa a la realidad nacional. Y hoy en Chile quizás sí hay un cierto ánimo de ser como un país ganador, una cosa de winners, así que me parece asqueroso como lenguaje, el winner y el loser, digamos, una cosa de un exitismo horroroso desde mi punto de vista, que también se traslada al fútbol. Y entonces, claro, la selección de Bielsa fue una selección exitosa, clasificó al Mundial de Sudáfrica, no hizo gran cosa en el Mundial de Sudáfrica, pero clasificó al Mundial, lo que ya es una rareza en el fútbol chileno, porque muy de cuando en cuando el fútbol chileno clasifica a un Mundial, es decir, no hay que perder de vista, digamos, la raíz. Chile nunca ha sido campeón de América, nunca ha ganado una Copa América. Y esa es la realidad del fútbol nuestro. Entonces, de pronto se impone una cierta idea, una mentalidad de ser ganador, de ir por encima de los demás, de que esta cosa del milagro económico que tanto se ocupó en el espíritu chileno y en los medios, digamos, y que es una falacia del porte de una catedral, también tiene, por supuesto, la actividad del fútbol, pero de ahí a pensar que hay una correlación, me parece que, Juan, es una exageración de tu parte, pero maravillosa para animar el relato. Sí, lo decía como pregunta, porque es algo que siempre nos estamos preguntando, ¿no? La gente se habla de los estilos nacionales y todo eso, pero desde luego yo estoy de acuerdo contigo, no se puede hacer una transposición así mecánica. Creo que tenemos todavía unos minutos, no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta. Me parece que hay algún micrófono por ahí, ¿no? No sé si tenemos micrófono. Sí, hay un micrófono para que pueda oír todo el auditorio. Ahora les llevan el micrófono. Hablando también acerca de los gobiernos dentro de la dirección del fútbol, gobiernos como el de Argentina, que controlaron la selección durante el resultado de la selección durante el Mundial del 78, no sé, gobiernos como el de Italia en el Mundial del 34. ¿Se sigue dando esto? ¿Cree que se sigue dando? ¿Qué tanto influyen los gobiernos en esa parte? Solo me animaría a decir que creo que lo que se sigue dando es una administración central, por ejemplo, por parte de la Federación Internacional de Fútbol asociada a la FIFA, que por ejemplo los dos próximos mundiales son en países que
no calificaban en los estudios y en los informes como las mejores sedes imaginables para que se desarrollara un mundial. Lo que te quiero decir con eso es que lo que creo que efectivamente hoy está dominando la escena a ese nivel, a nivel del poder, digamos, y de la influencia sobre la organización deportiva, es de un manejo económico francamente, yo lo calificaría de grosero. Pero junto con eso me atrevo con lo que decía Eduardo hace un momento, es decir, nos gusta este deporte, nos movemos junto a él, nos arranca, entre otras cosas, lo mejor y a lo mejor lo peor también de lo nuestro, y nos interesa además como materia narrativa. Y desde allí no renunciamos a eso, no porque no me guste la dirigencia de mi equipo, dejo de disfrutar si el equipo juega bien. Es decir, no antepongo una mirada política supra, ¿no es cierto?, superior a finalmente lo que este juego a mí me puede seguir entregando y nos puede seguir entregando en forma particular a cada uno de nosotros si lo entendemos como eso, como una mirada de disfrute finalmente. Bueno, yo quisiera un poquito hablar del fútbol actual. A lo mejor con la noticia de hoy se dio la terna para el mejor jugador del mundo, y eso es una polémica que siempre arranca mucha pasión, ¿no? Cristiano, Messi, en los últimos años, e Iniesta, ¿no? Que injustamente por forma de no se le ha tratado como tal. Para ustedes, me gustaría que nos hablaran de si ustedes votaran, fueran capitanes o técnicos de una selección y votaran, ¿por quién votarían y por qué lo votarían? Bueno, cortito yo votaría, aunque creo que me gustaría volver a votar por Messi, pero por el siguiente motivo. Me parece que Iniesta tuvo un año bastante irregular por la lesión que tuvo, aunque me parece que es un jugador extraordinario. Y dejaría en un tercer lugar de esos tres a Cristiano Ronaldo. Así, lo digo muy breve para que tengan tiempo. Iniesta tenía la oportunidad de ser votado, lo hubiera merecido cuando España fue campeón, ¿no? Yo creo que ese fue era el momento de Iniesta, pero claramente no hay ningún jugador en el mundo como Lionel Messi. Messi, por las razones antes mencionadas, y Cristiano Ronaldo en el último lugar sin ninguna duda. Una pregunta para Eduardo. ¿Algún día los argentinos perdonarán a Edgardo Codesal, no? Que si algún día los argentinos van a perdonar al árbitro Edgardo Codesal. El árbitro de la final de Italia, no. Porque cobró un penal que para los argentinos es muy dudoso, pero bueno, ahí sí le doy la derecha a Pancho. Si bien yo le atribuyo ciertas características generales a los argentinos, no me atrevo a pensar cómo piensa cada argentino al respecto de Codesal. Te soy sincero, si fue un error, me lo tengo que bancar, como decimos los argentinos, como algo del deporte. Sí me haría mucho daño si fue algo comprado, ordenado, etcétera. Aunque reconozco que ese Mundial del 90 Argentina no jugó a nada. Digo, tampoco hubiera sido un gran campeón, aunque yo viví ese Mundial con una enorme alegría de eso que fuéramos pasando por penales y partidos imposibles. Reconozco que la Argentina no era un equipo como para merecerse ser campeón mundial en ese torneo. 6-0. Bueno, el 6-0 de Argentina-Perú en el Mundial del 78 es un partido que está plagadísimo de sospechas. Plagadísimo. Está bien que influye el hecho de que Perú ya estaba eliminado, porque los partidos no se jugaron en simultáneo, sino Brasil jugó primero y luego jugó Argentina. De todos modos, parece por todos lados que fue un partido arreglado para Argentina. Sin embargo, en general jugó mejor Argentina ese mundial en relación no era un injusto campeón, llegado el caso,
pero el 90 me parece que sí. Déjame agregar algo a la pregunta sobre el árbitro. Me encontré en esta feria un libro increíble de Gustavo Markovich llamado El árbitro, una prepotente existencia moral. Que es maravilloso porque el tema del árbitro es una figura que muy literaria, digamos, de mucha fuerza narrativa. Y el último párrafo, perdonen que les lea el último párrafo, da lo mismo, ustedes lean el libro entero después si les interesa, y dice, ¿vale la pena matar uno? A propósito del árbitro. No, ya están medio muertos. Y es cosa de esperar un poco, dejarlos agonizar en medio del desdén, de los insultos, del miedo permanente, de un deseo de gloria que nunca los